Hola, bienvenidos. Mi nombre es Juliana Pérez y junto a mis compañeras Karen Aya y Heidi Susana Ponare les vamos a presentar un video tutorial donde explicaremos cómo realizar una observación conductual. Se mostrará paso a paso los puntos a realizar. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo general es que se visualice y se entienda la importancia de las técnicas para realizar una observación conductual. Sigue. Bueno, continuamos con la observación conductual. Esta es una técnica que recoge información en la evaluación psicológica, es decir, durante la sección psicológica debemos ver o observar cada uno de los comportamientos que tenga el paciente, ya sean verbales o comportamentales, la manera en cómo se sientan, cómo actúa, cómo habla, cómo se expresa y también en cada uno de estos momentos en los que es dado la situación o el problema por el cual ha venido a consulta, cómo el paciente toma o actúa ante estas situaciones. También podemos observar el hecho que ocurre en situaciones de observación, ya sea natural, artificial o análoga. Cuando hablamos de observación natural, son cada uno de aquellos comportamientos que son dados por la persona naturalmente. Cómo se expresa él ante cierta situación de manera natural o esporádica. Cuando hablamos de manera análoga, son cada uno de estos comportamientos que la persona toma por la sociedad o el ambiente en el que se encuentra normalmente. Los comportamientos artificiales son aquellos que son no propios de ellos, son adquiridos de otras personas o aprendidos, imitados por decisión propia. Porque son importantes cada uno pues de esta observación en estas diferentes situaciones, porque esto nos puede llevar pues a un diagnóstico más eficiente y eficaz. ¿Qué es la entrevista conductual? Esta trata de un procedimiento de evaluación mixta, es decir, entre el paciente y el psicólogo. Allí es donde el paciente se acerca al consultorio y le habla o le expresa al psicólogo encargado de su problema cuál es el motivo de su consulta, por qué ha llegado allí. Lo que básicamente hace el entrevistador es recopilar cada una de la información de la conducta a través del lenguaje verbal, pero también sobre la conducta, sobre la sección. Debe de hacer una serie de preguntas y esta serie de preguntas la estaremos explicando más adelante. Bueno, para continuar debemos tener cómo se relaciona la entrevista conductual con otros elementos del proceso de evaluación conductual. Como les decía anteriormente, la entrevista pues es como el centro de las demás tipos de evaluación. En este caso estamos hablando de las acciones que han llevado pues a que el paciente tenga estas conductas. Cuando hablamos también de identificar las conductas del problema, tenemos que observar con manera atencional para poder identificarlas de manera más rápida. También se tiene que definir dichas conductas en términos de los parámetros conductuales, conocer los antecedentes y consecuentes del paciente, ya sean antecedentes médicos o si otro psicólogo lo ha tratado pues anteriormente. También busca reconocer los recursos y habilidades del usuario, no solamente el problema, sino que también debemos ver en qué es bueno el paciente, qué hace él durante su tiempo libre, cuáles son sus hobbies o cómo se considera él que es tratando con personas, cositas así. También busca conocer datos de las medidas obtenidas de los registros y tareas en casa, es decir, nosotros debemos llevar un control acerca de cada uno de los trabajos que se le dejen al paciente y pues debemos de ver que el paciente esté cumpliendo con cada uno de sus deberes.
Bueno, las funciones de la entrevista conductual son tres. La primera es evaluar y diagnosticar. Nosotros debemos identificar la conducta del problema y recolectar los datos de manera generalizada. Debemos ver cómo esta problemática está afectando hacia otras vidas del usuario, ya sea en problemas sociales como en su trabajo o en familia, cómo estas afectan. La segunda es motivar al usuario a que éste asista de manera puntual a sus citas, que haga sus tareas de manera puntual y con mucho amor, ya que esto es aportando a su salud o estado mental. Instruir, cuando hablamos de instruir, es darle esta orientación o esta información sobre las metas terapéuticas y cada uno de los procedimientos que se llevarán a cabo para conseguir cada uno de estos objetivos que se proponen al inicio de la consulta. Debemos tener en cuenta que si no aplicamos estas tres funciones durante la entrevista, podemos fracasar a la hora de diagnosticar un problema, ya que si no tenemos en cuenta estas tres partes y solo dos, nos va a quedar muy difícil saber cuál es el problema real del paciente. Entonces es muy importante tener en cuenta cada una de las tres funciones, ya que son súper importantes. Bueno, pasamos a ver cuáles son los puntos principales de la entrevista. Dentro de ellos, el primero es la delimitación de la conducta problema. Esta básicamente consiste en conocer la problemática del usuario. Para hacer esto no existe un tiempo límite. Los pasos básicamente son tres. El primero es identificar el problema según su importancia y relevancia. ¿Cómo podemos hacer esto? Preguntándole al paciente con una escala valorativa o de manera verbal que nos comente para él cuál es el nivel de importancia que este problema tiene durante su vida. También lo podemos hacer por medio de test y cada una de estas cosas. También podemos especificar los niveles de respuesta, ya sea conductual, cognitivo, verbal o fisiológico. Cuando hablemos de conductual, son cada una de las conductas que ese paciente tiene frente al problema. ¿Cómo actúa frente al problema? Cuando hablamos de cognitivo, es como él piensa en resolver los problemas, qué solución le da a los problemas desde su ser interior. Y verbal es cómo él habla o cómo resuelve mediante el diálogo cada una de las problemáticas que tiene. Y fisiológico es cómo se comporta en su expresión corporal, cuál es su expresión facial, si está triste o feliz, o su manera es normal, relajada, cómo se comporta él frente a cada una de estos. La tercera es solicitar información de la última vez en la que se le presentó el problema. Entonces nosotros le podemos preguntar también mediante una serie de problemas que se les estará explicando más adelante en la fase inicial, intermedia y todo eso en la entrevista. Allí podemos identificar por qué sucedió esto, con quién fue la última vez que le sucedió este problema, por qué situación estaba pasando, en qué lugar estaba y qué influyó para que este problema diera inicio. La segunda es la importancia del problema. Debemos tener información acerca de la relevancia del problema, cómo esta afecta en la vida del usuario en diferentes contextos familiares, laboral o sociales. La valoración del sujeto debe de ser verbal o cuantitativa. De manera cuantitativa es como más eficiente. La cuantitativa o la análoga, esa la hacemos de una manera con escala numérica, en donde se le preguntará al paciente qué tan grave o no grave es el problema o lo que está sintiendo durante este momento, donde el 0 será nada grave y 10 muy grave. Como tercero,
tenemos el parámetro de la conducta. Después de obtener cada una de la información de la relevancia del problema y la definición del problema, debemos ver los parámetros de la conducta, tales como la frecuencia, que es el número de veces que se presenta, la duración es en el lapso de tiempo en que del que se presenta, 1 minuto, 1 segundo, y la ansiedad es qué tanta como angustia le da a esta persona, si le da, digamos, mucha hambre, si le dan muchas ganas de llorar, si le da mucha rabia y explota. Bueno, cada uno de estos tips tenemos que observar. Si nosotros asociamos cada una de estas cosas que hemos venido hablando, nos podemos dar cuenta que todo tiene su paso. Si nosotros llevamos cada uno de estos pasos de manera continua, podemos llegar a una mejor versión o obtener una mayor información de lo que está pasando. Entonces debemos tener en cuenta llevar muy bien los pasos a pasos para que no fracasemos o tengamos problemáticas durante la obtención de información. Los otros puntos principales de la entrevista conductual de evaluación problema son los parámetros de la conducta problema. Es cuando se buscan elementos responsables de la ocurrencia y mantenimiento de la conducta. Por ejemplo, la estimulación previa externa, que serían lugares y personas. También está la estimulación propia de la persona, que son respuestas fisiológicas. También están los cambios de estimuladores posteriores externos, que son los sucesos que pasan en tal lugar. También están los estimuladores posteriores internos en la propia persona, que es lo que piensa y siente. El otro punto es evaluación y desarrollo. Es cuando se conoce la conducta, los estimuladores los que puedan determinarla. Sería como la primera hipótesis. Está la expectativa de observación, que es cuando el usuario señala qué objetivos ha tenido para poderse ayudar de este problema, ¿sí? Y también ver qué se puede hacer más adelante, como qué tareas para poder mejorar esta conducta o este problema. Las fases de la entrevista conductual están conformadas por 3 fases, que es la inicial, la intermedia y la final. Este tipo de entrevista busca información relevante. La fase inicial es la primordial, ya que de esta depende el terapeuta y el usuario qué relación conlleven a la entrevista. De esta forma, es tan necesaria la impresión que el terapeuta le da al usuario para que éste tenga buena relación, que de esta forma se abra para poder hablar de sus cosas. Buenas tardes, mi nombre es Susana Ponare Galvez, la psicóloga que lo va a acompañar en este proceso. ¿Cuál es su nombre? Santiago. Santiago. Cuénteme, ¿cuál es el problema que lo trae a consulta? Pues por parte vengo porque la verdad hace un poco tuve unos problemas familiares y me ha ocasionado problemas. También por otro lado vengo de mi pueblo, vengo a quedarme en esta ciudad, vengo a estudiar y estoy solo, me siento muy solo en estos momentos y por los problemas que tuve, entonces me siento vacío, la verdad no me pude concentrar en mis estudios, cualquier cosa que tengo que hacer, por decirlo no me sale bien y rápidamente pierdo. La fase intermedia, que es cuando el usuario habla por mucho tiempo y el terapeuta observa su comportamiento, sus gestos y sus movimientos. Después de este problema, ¿ha hablado con ellos sobre eso? Pues la verdad no porque no he podido comentar el problema como tal, ya la verdad no soy capaz de comentarle eso a mi familia. Listo,
llegamos a la fase final. La fase final tiene 3 puntos que se recomiendan al terminar la sesión. Para terminar la sesión tenemos que tener en cuenta que sea un cierre positivo e integral y claro de lo que se ha realizado a lo largo de la sesión. ¿Esto qué quiere decir? Se debe intentar que el usuario termine la consulta con un estado de ánimo mejor del que se ha venido al inicio. El segundo es que el objetivo es sintetizar de una forma concreta todo lo que se charló en la entrevista. O sea, resolver todas las dudas, confrontar según sea el caso y exponer las siguientes actividades que se quieren realizar para el próximo encuentro. Tercero, otra es tener otras acciones importantes que son agendar la próxima cita, indicando el lugar, la fecha, la hora, explicar las tareas en la casa, asegurarse que el usuario no tenga alguna duda de lo que se charló durante la sesión. Motivar es algo muy importante al usuario. Bueno, joven Santiago, ¿tienes alguna duda? Pues realmente no, si hasta el momento pues tengo todo claro, es el momento de seguir los pasos seguidos. Listo, entonces ya hablamos sobre las actividades que tiene que realizar en casa. Por favor, le voy a dejar de tarea que siga una lista de la frecuencia de sus pensamientos, de lo que actúa estando en su casa. Necesito que por favor lo lleve en casa, ¿sí? Listo. Entonces, joven Santiago, la próxima cita será el próximo miércoles a las 7 de la mañana en este mismo lugar, en esta misma hora. Entonces, si tiene alguna duda de las tareas que le puse para casa, pues me lo puede decir y dejárselo todo más claro. No, pues tengo todo claro hasta el momento y nada, pues muchas gracias por su ayuda. Listo, joven Santiago, que tenga un excelente día, una excelente semana y pues nos veremos en la próxima cita y le agradezco su asistencia puntual el día de hoy. Ok, vale, gracias. Siguiente, habilidades y actitudes que debe tener un terapeuta para implementar en una entrevista conductual. Resaltemos que el terapeuta debe poseer creatividad y sensibilidad clínica, lo que implica tener ciertas actitudes y habilidades para ciertos estímulos originalmente que parecían neutros, como verbalizaciones y comportamientos no verbales, que esto posee un valor emocional muy grande. Actitudes. La primera actitud sería la empatía, donde el terapeuta ha aprendido que el llanto, por ejemplo, es una manifestación de tristeza, por lo tanto, él va a responder a una cierta forma ante ella. Aceptación. Evitar o reducir la emisión de comportamientos manifestados. El terapeuta va a aceptar su comportamiento. Tercero, la autenticidad. Esta sería la capacidad que tiene el terapeuta para saber cómo expresarse y en qué momento a través de las conductas no verbales. Por ejemplo, el terapeuta no castigue o emita verbalizaciones asociadas con estímulos aversivos para el usuario. Listo, ahora hablemos de habilidades. La primera habilidad sería la escucha activa, esta que permite identificar y delimitar el problema del usuario, alternarlo y diseñarlo en un mejor plan de intervención. Esto es lo que hace el terapeuta. La directividad. El terapeuta brinda a las instituciones, es decir, ofrece estímulos discriminativos muy claros para que el usuario responda ante esta consecuencia. Presentar elementos corporales adecuados. Es una habilidad que se debe ir construyendo para transmitir y tener una receptividad e interés a través de las señales no verbales, como posturas, proxemias y gesticulaciones.
Cuarto, manejar conductas en el espacio y evitar del usuario. La habilidad de identificar ocurrencias dichas de conducta, sus causas y presentar conductas capaces de discriminar o delimitar. Vamos con el tema de duración y frecuencia de las sesiones. Tengamos en cuenta que este es un tema muy importante, ya que la entrevista conductual para la evaluación del problema es de suma importancia. Probablemente dure 50 minutos, sea suficiente, pero sin embargo hay sesiones que se extienden o llegan a durar casi 90 minutos dependiendo de la modalidad. Por ejemplo, si se trata de una terapia individual o terapia en pareja o grupal. Con respecto a la frecuencia de las sesiones, se espera que éstas lleven a cabo una vez por semana. Sin embargo, su ocurrencia puede ser mayor o menor según sea el caso. Por ejemplo, si hay un paciente o un usuario en crisis, a él toca la frecuencia de las sesiones será mayor a diferencia de otros pacientes, ya que esto hace que pues, el problema de su seguimiento sea un poco más intenso. También debemos tener cuidado porque hay llamadas telefónicas o mensajes de los usuarios, ya que hay algunos que pretenden tener la sesión por llamada telefónica en lugar de preguntar o realizar algún comentario de interés. Por último, hablaremos de las prácticas éticas. Tengamos en cuenta que la ética es algo más que situaciones concretas y juicios basados en reglas y principios. Cuando se elige un principio como dominante o se compromete una línea de conducta que se cree correcta, podemos tener un mal procedimiento, ya que siempre señalamos que una de las mayores limitaciones de la terapia conductual es la aplicación de técnicas especificadas que ignoran los valores del usuario. También podemos ver que las actitudes y las creencias no deben definir las metas particulares del tratamiento. Por lo tanto, se necesitaría que el terapeuta no lleve a cabo sus prácticas sin considerar estos como elementos. También tenemos que ver que el espacio de la terapia no es solamente conocer la eficacia de ciertos tratamientos, sino que también debemos tener en cuenta que nuestro enfoque es priorizar siempre el bienestar del usuario y corresponder en los procedimientos y sus necesidades. También podemos ver esto desde una perspectiva conductual, cual nos habla que hay puntos más importantes como requisitos del terapeuta, son competencias, habilidades que ya están definidas y medidas objetivamente. Por lo tanto, estas habilidades y sus implicaciones éticas pueden enseñar, modelar y asimilarse en los terapeutas de formación.